Bienvenidos a una nueva entrega de su espacio irreverente y directo por Cinevisión Canal 19 y también por varias plataformas que permiten a los dominicanos residentes en el exterior, en los Estados Unidos, Europa o aquí en Sudamérica, puedan también ver en vivo la transmisión de este canal y toda su programación, incluyendo este espacio irreverente y directo, que también es colocado en nuestro canal de YouTube, donde pueden ustedes buscar Irreverente y Directo, darle like, comentar y compartir. Rápidamente, señores, como cada martes, vamos a darle entrada a la opinión del día de hoy del licenciado Juan Pujols, quien siempre nos trae unos temas interesantes. Buenos días, Pujols. Muy buenos días, Leonardo. ¿Cómo estás? Todo bien, tranquilo. Buenos días, amables televidentes. Sean ustedes bienvenidos aquí a su espacio irreverente y directo. Aquí estamos hoy, como siempre, ¿verdad? Reverente, porque irreverente aquí, entonces decía Leonardo Luna. Leonardo, ¿qué tema tenemos? ¿Qué tema usted tiene para hoy? Okay. Sí. Hoy yo quiero hacer algunas puntualizaciones sobre el sistema educativo en nuestro país. Y lo cual yo lo veo como lo que se llama división, o sea, en el sistema educativo hay clases sociales que predominan. Y vamos a ver cómo inicia. Nuestro sistema educativo debe iniciar por lo que es la educación inicial, ¿verdad? Que es la esencia fundamental del ser humano. Nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones que la etapa de aprendizaje de un niño está de 0 a 7 años. ¿Qué pasa? En nuestro país, los niños de 0 a 7 años, hasta no hace mucho, estaban solamente en su casa, porque eran los 7 años que podían ir a la escuela. Pero los que tenían posibilidad los mandaban a un kindergarten, a una sala de tareas, los mandaban a una escuela particular, y entonces ellos podían irse preparando. Igualmente, en los colegios privados tenían acceso hasta de 3 a 5 años, lo cual le garantizaba una ventaja en comparación con los estudiantes del sistema público, de que podían realmente ir avanzando, que llegaban a la edad ya de 5 y 6 años, ya ellos sabían leer y escribir. Es en esos años, ¿verdad?, de primera infancia. Ahí lo que se comienza es a poner juego, ¿verdad?, a socializar, a dinamizarse entre sí, y entonces realmente ver el mundo en función de lo integral. Cuando pasamos entonces que esos niños se quedan en su casa o hay que dejarlos con un cuido, realmente esos niños muchas veces no saben quién los está cuidando porque el papá y la mamá están trabajando. Pero los que tienen posición económica o clase media pueden enviarlo, por ejemplo, a los centros. Yo no tengo, por ejemplo, yo no soy poderoso, pero como era educativo, y mi esposa también, y todos mis hijos míos fueron desde pequeños a centros educativos, pero no públicos. Ellos fueron a la pública cuando tenían ya los 7 años. Y muchas veces, teniendo ya una lectura, que ya saben leer y escribir, no lo llevaban a segundo, sino porque tenía que entrar en primero. ¿Qué pasó después? Que entonces se inventaron que, antes era con notas, se le ponían números, letras. Entonces, la vertiente que se ha implementado es que los niños, cuando entran en el sistema, tienen que comenzar, tienen que terminar de aprender a leer y alfabetizarse en tercer grado y hasta en 4º grado. Eso implica que hay una desmejoría en el sistema educativo, pero eso no pasa en el sector privado. El sector privado realmente comienza con ellos desde los 3 a 5 años y de ahí sigue adelante con ellos mismos y lo va formando de manera que su intelecto se le va desarrollando, mientras que los demás están sencillamente perdidos en el espacio y desconectados de la realidad. Eso es una situación que
Es en el año 90 cuando se produce una reunión de eso siempre se dan, se declaran los derechos de la niñez. De ahí entonces comienzan aquí, pero todavía no se implementan lo que se llama la educación inicial, ¿eh? La educación inicial inicia aquí recientemente, prácticamente en los años 90, porque antes existía, pero en los colegios privados, no en el sector público. Y aún hay limitantes. Para entrar al sector público, ahora la educación inicial es de 5 años, pero 5 o 6 años, pero no todos los centros tienen la capacidad para recibir a esos niños y formarlos formarlos adecuadamente, sino que la mayoría de los centros educativos públicos no tienen realmente esas condiciones. ¿Qué pasa entonces? Que cuando esos estudiantes, esos niños que entraron en una edad de 7 años y a los 3 años todavía no saben leer ni escribir, o sea, lo promueven y lo que quedan entonces con esa laguna que después se lleva más arriba, hasta cuando terminan la carrera todavía no saben ni escribir bien, ni leer, y ni aplicar lo que se llama la lectura comprensiva. Entonces, eso tiene mucho que ver con lo que son los sistemas y lo que es tomar el ser humano como ente fundamental para lo que es una educación de calidad. Tenemos un 4%. Ese 4% que la sociedad civil lo logró con lucha y sacrificio, se ha ido por el sumidero. Se han construido varillas, cemento, pero la calidad sigue siendo igual que en los años anteriores. O sea, y yo digo, no es la cantidad de dinero que tú recibas, sino cómo lo inviertes y la planificación que tienes para ello. Entonces nos encontramos que desde el año 2013 estamos aplicando el 4% del Producto Interno Bruto, PIB, y siempre salimos en relegados en los últimos lugares en las pruebas PISA. Bueno, ¿por qué? Porque los países, por ejemplo, que tienen una visión de desarrollo y ven su capital social en los estudiantes, ellos invierten, no es un gasto, es una inversión en sus recursos humanos, porque aquí se ve la educación como un gasto, no como una inversión. Entonces es una inversión que hacen sus recursos humanos y lo preparan de manera tal que cuando van a una competencia son los número 1. Por ejemplo, mira, ahora se han comprado muchísimas tablets con la pandemia, muchos aparatos digitales, pero resulta que esos aparatos digitales, los estudiantes no pueden desarrollar sus destrezas y habilidades. Están limitados solamente como a escribir cosas básicas, porque cuando tiene ya, por ejemplo, cuando entran en el bachillerato, ese acto que le dan no les sirve para aplicar o desarrollar un programa. Hay que comprarle un equipo adicional potente para que puedan desarrollar los programas. Entonces, si el 4% es para la educación, pero también tenemos lo que se llama la calidad y la actualización del docente, que eso implica recursos y también y llevarlo a un extremo, a un nivel de que puedan dar una educación de calidad y dejar la educación verbalista para pasar a una educación de formación. ¿Qué entiendo? La forma que podemos realmente igualar o tratar de igualar al sector privado. Pero, nos vamos a las universidades. La primaria de América, Santo Tomás de Aquino, Universidad Autónoma de Santo Domingo, tiene la mayor cantidad de estudiantes que vienen de los sectores más desposeídos, pero tú encuentras en cuanto a la calidad, ¿de dónde salen? De las universidades privadas, que tienen una serie de recursos y también cobran por ello. O sea, clase media, clase alta, van a la Pucamaima, van a esas universidades y entonces la educación es diferente. Por ejemplo, mira, en los años 80, aquí había lo que se llama las escuelas técnicas para formación de maestros, que duraba 2 años. Esos maestros salían preparados con una condición realmente que tenían calidad como docentes. Pero esas escuelas prácticamente han ido desapareciendo.
y lo que han formado entonces a través de INAFOGAN, o sea, lo que llaman, o sea, universidades también, para teorizar más, pero cero práctica. Entonces las prácticas es lo que hace que realmente que el estudiante adquiera las habilidades y destrezas necesarias para poder aplicarlo en el terreno cuando le toca impartir docencia. Entonces hay una situación, por ejemplo, y es que muchas veces con el asunto de la pandemia, que se aplicó lo que llama la educación a distancia, la brecha digital debía, ¿verdad? O sea, disminuirse. La brecha digital lo que hizo fue que produjo deserción escolar. Y eso se produjo también, aparte de eso, de la deserción, también, o sea, el encerramiento en el enclaustrado en sus casas le produjo más efecto al estrés que el mismo COVID a las personas para hoy estar en un estado hasta demencial, a los adultos y esos niños que estaban encerrados. Entonces, hay que ver realmente lo que llama la calidad de la educación. Yo he dicho y sostengo, solamente un pueblo se desarrolla y adquiere su libertad cuando tiene ciudadanos libres. Y su libertad depende de su educación. Y su educación no es de calidad. No espere un profesional que va a dar muchas cosas. Pero finalmente yo quiero decir que el Estado Dominicano invierte dinero otorgando becas para prepararse en el exterior. En Estados Unidos, en España, en Canadá y diferentes partes. Pero resulta que cuando ese estudiante se prepara y regresa al país, no encuentra la fuente, no encuentra la oportunidad de desarrollar su destreza. ¿Y qué tiene que hacer entonces? Emigrar, irse del país, y entonces ese dinero se va al vacío, porque sencillamente esas personas se van a otros donde ofrezcan condiciones de vida y que pueden desarrollar habilidades y destrezas para realmente ser ciudadanos como debe ser. Tú tienes muchos profesionales que andan por ahí conchando. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tú que te vas, por ejemplo, a Estados Unidos a prepararte, o a España, o a Rusia, como hicieron mucho, ¿va a venir aquí a conchar? ¿O a dar vuelta? No se van. Entonces, ese es otro dinero que se da por el sumidero. Igual como el 4%, que los que la propiciaron, o sea hubo una clase empoderada. Pero los empresarios también que aportaron en eso, también han sido los grandes beneficiarios, cuando con los libros, con las contratas, con todo lo que se ve ahí por ahí, los negocios que se invierte ahí. Entonces, más que invertir en la educación, se ha invertido en el negocio de los empresarios a través de los compromisos con el gobierno. Así es, Pujol. De manera que te debemos dejarlo ahí. Con justeza, Pujol, hay que decir, con justeza, ¿no? Ustedes desarrollan una narrativa y hay que decir que gracias a ese 4%, los profesores, una clase a la que usted aún pertenece porque es pensionado, sí, claro, ¿no? Un profesor, ¿cuánto ganaba antes, hace 20 años, un profesor? 9, 10 mil pesos. Hoy un profesor gana hasta 50 mil pesos si tiene... tiene grado estándar. O sea, también los profesores han sido fundamentalmente beneficiados porque han incrementado sus condiciones materiales de vida con mayores ingresos. Bueno, que también se están haciendo contratos y que están beneficiando a los empresarios. Obviamente, todo el mundo se está beneficiando, pero fundamentalmente, y con justeza hay que decirlo, la clase de profesores, ¿no? Los profesores del sistema educativo se están beneficiando de ello. Y a propósito de eso que usted señala, de los empresarios beneficiados de las contrataciones de educación, ya el Ministerio de Educación anunció que de los más de 5 mil millones de pesos que tenían que erogar anualmente para el tema de la licencia de los libros, ya esos recursos, señores, ya no, a partir del próximo año no se van a tener que erogar porque el mismo ministerio está preparando sus libros, por lo que será el titular de los derechos de autor de sus libros. Y creo que eso es un paso importante en la dirección de mejorar todo el sistema educativo nacional. Hace mucho eso debió hacerse. No, hace mucho debió hacerse. Para que vean los negocios ahí amarrados. Hay dos cosas, mira. Por ejemplo, pero vamos, Pujol, tenemos que hacer corte. Pero déjame hacer una precisión. Yo fui educador. Y el maestro no era sujeto de crédito. De nada. Ni viajaba. Ahora los profesores están viajando para todo el mundo. Tú veías el que más tenía era una bicicleta en un curso. Hoy está lleno de vehículos, pero eso se comienza a partir del 96, cuando se le hace un aumento a los maestros. Pero ¿qué pasa? El aumento de salarial
sin la calidad educativa. Eso viene. Vuelve, o sea, beneficia en parte al maestro como tal, pero realmente hay una parte que es la calidad que nos falta así, para implementar el sistema. Es así. Entonces, vamos a hacer, señores, ahora una pequeña pausa comercial y volvemos en breve. Cada historia tiene un principio, pero el nuestro continúa escribiéndose. AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país. Y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes, creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles. Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas, al igual que el desarrollo de la economía naranja del país. Y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente, nos emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos. Gracias, muy bien. Primero, buenas tardes a todos y a todas. No es la primera vez que yo vengo a la hermana República de Tamayo. Mírenme la cara y mírensela ustedes. Yo me parezco a ustedes. Yo hablo el lenguaje de ustedes. Yo soy como ustedes, de que uno que se parece a la mayoría de los dominicanos y dominicanas quiere, con el concurso de ustedes, ser el próximo presidente de la República por la gracia de Dios y el voto de ustedes. La política ha perdido esa conexión con la gente. Amén, amén. Gracias. Miren, déjenme tirarme una foto con todos estos tigres y las mujeres de aquí. Alma Alma va a estar ahí. Nuestro equipo va a estar ahí para ustedes, para todo el que lo necesiten. No vamos a mirar color, no vamos a mirar raza, no vamos a mirar bolsillo, vamos a mirar alma. Estamos para mirar alma y para cuidar alma. Continuando con el desarrollo de este espacio irreverente y directo, vamos nosotros ahora a darle paso a la entrevista central del día de hoy con el licenciado John García, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y un reconocido dirigente también estudiantil.
Y a lo que también se le agrega que él es parte de la estructura de campaña de la Fuerza del Pueblo, unas responsabilidades ahí que tiene asignadas. Buenos días. Buen día, John. Leo. Ese es el saludo de aquí, el saludo irreverente. Sí. A mí me gusta ese saludo. Sí. Buen día al pueblo dominicano que nos ve, no solamente aquí en la República Dominicana, sino en el planeta completo, donde quiera que hayan dominicanos. Eso es cierto, porque aquí en este programa incluso nosotros tenemos una audiencia muy buena en Estados Unidos que cuando abrimos los teléfonos nos llama y agradecemos esa sintonía. John, te queríamos traer al programa porque, bueno, ya el escenario político va definiéndose. Ya queda un año. Ya ustedes están en acuerdo con el PLD, se ha dicho que se han sentado con Francisco Javier. ¿Hay acuerdo o no hay acuerdo? No tenemos John? acuerdo con la sociedad dominicana. Okay. Y todos los días estamos conquistando sectores, conquistando gente. Y bueno, pensamos que es algo natural que se da. En la medida en que el presidente Fernández sigue marcando de manera ascendente en las encuestas, pues la gente va visualizando y va acercándose a la fuerza del pueblo. Entonces nosotros entendemos que con los diferentes partidos, con los diferentes sectores de la vida nacional, es una alianza natural que se va dando. Y nosotros siempre estamos abiertos a pactar con cualquier partido, siempre y cuando nosotros seamos los que encabecemos. Por lo menos en el discurso ya ustedes coinciden, tienen un discurso opositor porque unificado. hay puntos, lo que dicen los PLDistas lo dicen ustedes. Hay puntos en los que coincidimos, porque recuerda que el PLD es oposición y nosotros también, entonces hay puntos de coincidencia. No significa que nos pongamos de acuerdo para tal o cual cosa, ¿no? Sino que si tenemos el mismo criterio sobre un punto determinado, pues coincidimos. En algún momento podemos coincidir con el gobierno cuando hace algo positivo y entendemos que es positivo, porque la política y la partidocracia debe de apoyar lo que es en bien del desarrollo de la sociedad dominicana. O sea, nosotros no podemos ser mezquinos. Todo lo que hace el gobierno está mal. No, lo que está bien hay que reconocerlo y hay que incentivarlo. John, escúcheme, a propósito de eso, porque hay muchos que critican que la Fuerza del Pueblo y el PLD se ponen absolutamente todo lo que emane desde los estamentos del gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader. ¿Qué tú consideras positivo del gobierno del presidente Abinader? Bueno, por ejemplo, el desarrollo del turismo que está llevando a cabo, nosotros entendemos que es algo positivo, eso no se le puede negar al gobierno, ¿verdad? Y hemos visto que ha dado muestra de eso, o sea, y eso se traduce en la cantidad de turistas que están viniendo a la República Dominicana. Ahora, hay puntos que nosotros no coincidimos, por ejemplo, la inseguridad ciudadana es un tema que está afectando a todos los dominicanos. El tema del alto costo de la canasta familiar, que el Banco Central hizo una proyección de 33,000 pesos y ya habla de 42,000. De modo que la inflación se ha comido los ingresos de los dominicanos y por lo tanto la canasta familiar es mucho más alta. Cada día los ingresos tienen menos poder para adquirir bienes y servicios. Entonces, yo creo que frente a eso nosotros tenemos que tener una posición contraria, ¿verdad?, del lado del pueblo. El tema de las pocas ejecuciones. Este es un gobierno que llega a diciembre y muchas instituciones no han ejecutado el 30% o sea, solamente han ejecutado el 70 y el 50% de su presupuesto. Lo que significa es que no hay una planificación, no hay una capacidad para prácticamente dirigir con plenitud lo que es la cosa pública. Entonces, por eso nosotros hemos denunciado esas deficiencias. En ese sentido no estamos de acuerdo, pero hay temas que sí. El gobierno fue a España, a Fitur, y entendemos nosotros que es una promoción positiva, ¿no?, donde va a venir inversión de capital hacia el país. De modo que nosotros estaremos de acuerdo con lo que le beneficia a la nación dominicana y estaremos en desacuerdo con lo que le perjudica, porque ese es el papel de un opositor, siempre y cuando haga una política, una oposición constructiva como debe ser. John, la encuesta RD Elige que salió ayer da una aprobación al presidente de un 60%. Yo le envié al señor director las imágenes para que después no digan que yo estoy inventándome cosas. Lo que me resultó un poco curioso es que en esa encuesta que publica ayer el medio... Que no es intención de voto. No es intención de voto. A veces se equivoca. Pero a veces tú me dices, ¿qué tú piensas del presidente Luis Abinader? Sí. Y yo tengo una referencia positiva sobre él.
de manera personal muy positiva. Ahora, si tú me Sí, dices... pero en la fuerza del pueblo también como que el presidente tiene una muy buena aceptación, porque los números que dice aquí de la fuerza del pueblo, dice que lo que se identifican con la fuerza del pueblo, el 24.4% de los fuerza pueblita. Así es. ¿Cómo que le dicen? Fupuistas. Fupuistas, no sé. somos O pueblistas. Somos pueblistas, señores, Pueblistas, pueblistas. ok. De los pueblistas se identifican con la obra de gobierno del presidente Luis Abinader. O sea que de los dos partidos de oposición ustedes tienen una gran aceptación hacia el gobierno de Luis. Habría que y ver no ahí, entiendo esa... Habría que ver ahí la planilla que se usó, o sea... Es un cuarto por ciento. Las preguntas, ¿verdad? Cómo fueron formuladas, porque para ver ese resultado, porque la obra de gobierno yo no la veo, o sea, yo no he visto cuáles obras ha inaugurado este gobierno que sean de factura propia. Lo que hemos visto que ha inaugurado obras que la encontró en un 80 y 90%, y es porque la han exigido. Pero este gobierno en sí, el hecho de tú decir, me sobraron 1.000 millones, o sea, es porque tú no tienes una planificación en qué invertirlo, porque necesidades hay de más, señores. ¿Cuántos estudiantes tuvieron que ir, que educación tuvo que pagarle a los colegios? Ustedes vieron eso, 100.000 estudiantes, porque el sistema educativo público no pudo recibirlo. ¿Sabe por qué? Porque no le pusieron la mano a una escuela. Cuando hay miles de aulas que están a un 90-95%, que, o sea, en un mes tú la adecuabas, la ponías para iniciar el año escolar y no se pudo. Viste que le intentaron sacar 5.000 millones de pesos de educación porque no tenían en qué gastarlo, evidentemente porque no hay una planificación, no hay una prioridad. Sí, entonces, yo creo que este educación gobierno ha estado devolviendo todos los años, o sea, no es ahora, desde que se está dando el 4%, educación ha estado devolviendo recursos. Entonces eso no es exclusivo de este gobierno. La sociedad entonces estaba durmiendo, porque cuando despertó y reaccionó fue en ese momento que descubrió eso. Y sobre todo cuando sabemos, cuando tú anuncias que por falta de aulas y por falta de condiciones tú mandas 100.000 estudiantes al sector privado, ahí te deja claro que prácticamente es una improvisación en materia gubernamental que tiene este gobierno. O sea, yo no veo cuál es la obra de gobierno que tiene. O sea, ¿cuáles son los puentes peatonales que ha inaugurado este gobierno? Ni siquiera eso. Lo que dice RD elige es que cuando se juntan 4 de la FUPU a jugar, pueblita. Hay uno que aprueba el gobierno. Nosotros respetamos todas las firmas encuestadoras, todos las instituciones que trabajan con datos científicos, los respetamos, independientemente de que los resultados quizá no estemos de acuerdo, porque tenemos otros estudios que nos dicen lo contrario, y todo el mundo ve que cuando hacen encuestas que se publican, sea quien sea el sector empresarial, a veces de otros partidos políticos, ahí se dan cuenta de cuáles son los resultados. Y cuando tú haces una auditoría social, cuando tú vas a un supermercado, cuando tú vas a las calles, te das cuenta de que la gente dice otra cosa. O sea, ¿cuál es la realidad de las encuestas que ustedes tienen? Danos primicia. Bueno, la realidad es que un plátano cuesta 35, 40 No, es de la encuesta, no estoy hablando de plátano. Pero esos son elementos que se miden. Y cuando tú ves, por ejemplo, en el Gran Santo Domingo, el presidente Fernández y Luis Abinader están en empate. Tú ves que en algunos estudios Leonel aparece con un punto por encima, Luis con un punto, pero... ¿Leonel por encima? Sí, claro de que Luis. sí, esa es la realidad, Luis Abinader solamente en el único lugar que está bien es en el norte. En el norte ahí él tiene una ligera ventaja que... Si ustedes no están exagerando. Que si tú unificas la familia bochista, evidentemente que da una primera vuelta para nosotros como Fuerza del Pueblo. De modo que yo creo que cuando ya llegue la hora de la verdad, a partir del 1 de julio, que ya se declara oficial el tema de la pre-campaña, y ya las grandes encuestadoras pueden publicar sus estudios, ¿no?, sin que sean vetados por la Junta Central Electoral, ahí vamos a ver entonces cuál es la realidad. Porque hemos visto muchos presidentes que tienen 74, 80, 90% de aprobación y después salen por la puerta de atrás. El mismo Danilo Medina tiene una aprobación altísima y sin embargo, bueno, te debieron todo eso. O sea, y el presidente Fernández en el 2012, cuando salió del poder, tenía... como un 74, decían las encuestas. Mira, John, hay quienes alegan que la Fuerza del Pueblo le ha dado prioridad
a la vieja dirigencia, que fueron exfuncionarios públicos, que en su momento tuvieron una alta tasa de rechazo y repudio en la ciudadanía. Pudiese mencionarte 10, 12, 15, tú bien lo conoces. Hay muchos que consideran que la Fuerza del Pueblo debería, de cierta forma, permitir que sea la nueva generación, como tú, de dirigentes y de miembros de la organización política, los que estén en la primera línea de ataque, de enfrentamiento con el gobierno. Sin embargo, se ve de cierta forma en la Fuerza del Pueblo un rechazo a esa posibilidad. Pudiese mencionar nombres, pero no quiero hacer sentir mal a muchos. Pero incluyendo a doña Ligia Amada Melo de Cardona, que aún la veo ahí, señores. Yo no sé si anda en silla de ruedas. Pero señores, no. Pero con un electorado con más del 50% que son jóvenes, entre 18 y 40 años, ¿tú no consideras que la Fuerza del Pueblo, si quiere seducir ese electorado, esa más importante, necesita? Yo amo a doña Ligia, mira. Pero déjame hacer la observación, un aprecio, valoración, admiración al trabajo enorme. Es que ningún joven, por ejemplo, ningún joven tenemos la capacidad, la experiencia que tiene doña Ligia, que tiene Franklin Almeida. No se trata de que nosotros... Pero este país no necesita más Franklin Almeida. Este país no necesita más Franklin Almeida. Pero no podemos tampoco crear un enfrentamiento entre jóvenes y más adultos, gente de la tercera edad, no. Porque nuestros viejos tenemos que amarlo, tenemos que quererlo, ¿verdad? Y cada quien juega su rol. Yo pienso que el presidente Fernández tiene a todos sus guerreros en el ring, batallando. Y al final, cuando le toque conformar gobierno en el año 24, entonces pondrá a la gente que no hemos tenido un turno al bate, la gente que nos hemos ido capacitando, evidentemente, pero todo el mundo tiene que tener aporte. Doña Ligia para mí es una persona excelente, excepcional. Y cuando yo la veo en un programa de televisión, me siento y tomo un lápiz y un cuaderno a anotar, porque es una persona que tiene. O sea, yo pienso que no podemos entrar en esas descalificaciones. Nosotros en la Fuerza del Pueblo tenemos muchas oportunidades para los jóvenes, habemos muchos jóvenes, y no tan jóvenes como yo, porque yo tengo 43 años, que estamos inclusive en posiciones importantes, tenemos roles que jugar, y hay muchos jóvenes que están en la vocería. O sea, de modo que yo creo que en la Fuerza del Pueblo se le da oportunidad a todo el mundo. Aquí todo el mundo la tiene, ya queda de cada quien, de tú sobresalir, de tú dedicarte a las tareas, si tú quieres. Y hay gente, bueno, que eso depende de cada quien. Pero la Fuerza del Pueblo tiene las puertas abiertas para todo el mundo. Como el presidente Abinader tuvo la audacia, señores, de ir colocando a figuras frescas y nuevas en su proyecto político desde el 2016. Aunque ya para la campaña de 2020 arreció con esto y puso a un Pero tú vas a ver en el 24. Mejía, Wellington Arnaud, Fellito, toda esa figura. Pero en el 24 tú vas a ver esa batería y tú me vas a ver a mí ahí también al frente dirigiendo un ministerio. Presidente Fernández. Yo quiero preguntarte algo, porque muchos, que es la pregunta que nos hacemos, lo novedoso que es el proyecto de Leonel Fernández, cuando uno percibe que es el mismo Leonel de siempre, el que saca un mango, que saca un aguacate, que saca un plátano. Tiene que ver, el mismo Leonel, por ejemplo, Leonel Fernández fue el hombre que te creó el ITLA, que te trajo la computadora a la República Dominicana, que electrificó toda la geografía nacional. Pero es el hombre que tiene ideas renovadoras. Yo pienso que de todos los políticos dominicanos, el único que te puede hablar a ti, por ejemplo, de robótica, de lo último que está en el mercado a nivel de tecnología, es Leonel Fernández. Porque lee de todo todos los días. O sea, no es en la edad de la persona, es en su novedad de las ideas. ¿Que Luis no lee? No estoy diciendo eso, que Luis no lea, sin embargo, no pudo decirle a Santiago Matías que eran las dos recomendaciones de dos libros. Ustedes lo vieron. Sí. O sea, no estoy diciendo que no lee, porque yo, el presidente, no estoy diciendo nada de eso. Pero no, porque él lee biografía. Leonel Fernández, nadie discute que es un intelectual y que es un hombre, es un lector voraz. Eso todo el mundo lo sabe. De hecho, muchas veces la militancia se queja que le dedicaba demasiado tiempo a los libros y menos tiempo al partido. La gente se quejaba de eso. Y ustedes lo saben, Leonel le apasiona el tema académico, le apasiona. Porque él es maestro desde que tenía 20 y pico de años. Sí. O sea, de eso. Pero Leonel es un hombre con ideas renovadoras. El que creó el ITLA, el Community College de San Luis fue Leonel Fernández, pero además, ese edificio de robótica de la UAS fue Leonel Fernández que lo construyó. Porque creen eso, señores. O sea, el hombre de la tecnología de verdad, el hombre que tiene ideas nuevas, es Leonel. Porque tú tienes aquí muchos jóvenes con ideas ancestrales.
para que tú lo entiendas. Y por ejemplo, mientras Y algunos sin idea. Claro, y muchos Qué sin peor. ideas. Y muchos sin ideas. Por ejemplo, aquí tú ves el gobierno anunciando una sede de la UAS en todas las provincias, cuando yo entiendo que debe ser un ITLA en cada provincia. ¿Por qué? ¿Cuál es la tendencia? A que todo sea tecnificado, robotizado. Ya el profesional de hoy no puede ser un profesional local, tiene que ser un profesional universal. Que si nosotros nos vamos al planeta Marte o Júpiter, que allá seamos competentes, que si queremos ir a Singapur, a Japón, a Taiwán, a Corea, que seamos un profesional universal, no que tengamos títulos enganchados. Entonces yo creo que desde ahora en adelante, por ejemplo, los vehículos vienen autónomos, eléctricos. ¿Cuáles son los profesionales que mañana van a trabajar con ese parque vehicular que estamos mandando a prepararse a Japón? No, que ya los vehículos hay que poner una computadora, hermano, Naturalmente. para que te diga todo. Entonces yo creo que hoy día lo que hay que preocuparse es por ciencia, por crear software. Es eso. Y fíjense que el ITRA fue reconocido en estos días, que quedó en segundo lugar a nivel, creo que regional, entre más de 20 países que participaron en tecnología. Creo que fue en el Instituto de Monterrey, y ahí salió el ITRA en segundo lugar. John, a ustedes los de la Fuerza del Pueblo se le dice que ustedes son un partido que no tienen estructura, que ustedes no están para enfrentar al PLD, que es un partido que tiene estructura, al mismo gobierno que está fortalecido, y que ustedes están débiles. ¿Qué hay de cierto en todo eso? ¿Y cómo ustedes responden a eso? ¿Cómo Yo ustedes creo piensan responder que a eso? todo el que es contrario a ti va a esbozar toda debilidad de que él entiende que tú tienes, o todo lo que él quiere que la gente crea. Pero nosotros somos un partido que nacimos grande, con estructura a nivel nacional e internacional. ¿Y están económicamente bien para enfrentar al gobierno? Nosotros, es que no solamente es el dinero lo que importa. Si fuese el dinero que hubiese importado, Abinader no hubiese sido presidente, porque el otro candidato tenía mucho más derroche que él de dinero. Yo recuerdo que en el año 2004 el derroche que tuvo Hipólito fue majestuoso, aplastante, y perdió las elecciones. O sea que cuando un pueblo decide por aquí, no importa los recursos que tú le des, lo coge y vota por el que él quiera. John, hay un tema que va a ser el que va a medir el éxito electoral presidencial, porque hasta ahora hemos estado hablando del presidencial, pero el congresual, que es primero que el presidencial, va a medir. Pero yo no visualizo un candidato de la Fuerza del Pueblo, alcalde, yo no lo visualizo, no me llega a la cabeza. O sea, que tú crees que en Santo Domingo... ¿tú crees que Carlos Guzmán no repite? ¿Eh? Carlos Guzmán, ¿tú crees que no repite? Bueno, no sé, tendría que ver. Es el alcalde más valorado que tiene la República Dominicana hasta ahora. O sea, nosotros... Pero se dice, John, como que Carlos Guzmán tiene su amarre con el gobierno. Sí, eso también. Eso es lo que... Se dice. Lo contrario, porque el miedo que le tienen al crecimiento constante a la Fuerza del Pueblo es ese. Entonces la gente quiere, pero ustedes han visto las creaciones de Carlos, y Carlos es un hombre de la Fuerza del Pueblo. O sea, eso no tengan duda. Si sobre esa base están cimentando la esperanza de ganar en la Fuerza del Pueblo, yo pienso que están perdiendo su tiempo. Y en Santo Domingo Este, el principal municipio. Ustedes lo van a ver. Lo que pasa es que a partir del 1 de julio, que ya oficialmente se abre la pre-campaña, ustedes van a ver entonces los candidatos nuestros en las calles. Pero sí lo tenemos. ¿Ustedes estarían en disposición, por ejemplo, que ya se está hablando de que Margarita sería candidata a senadora, de llevarla en una alianza? Bueno, nosotros, como te dije, estamos abiertos a escuchar a todo el mundo, a abrir la puerta a todo el mundo. Entonces, el momento indicará... O sea, ustedes como partido, la alianza es estratégica, no necesaria. Bueno, nosotros tenemos una alianza con el pueblo dominicano y con todos los sectores de la vida nacional. Sí, pero la alianza electoral, eso es una alianza política, que no la alianza tenga electoral. ese veto legal, ¿verdad? Judicial y social, nosotros lo recibimos con las puertas abiertas. Entonces, que se llame Margarita, que se llame quien sea, nosotros no tenemos problema con eso, porque no vivimos del odio, no vivimos del rencor, sino nos mueve el amor, las metas y las acciones. Eso es lo que mueve a la Fuerza del Pueblo. Mira, John, vemos ahí que tanto tu partido como el PLD se están quejando de que el gobierno estaría supuestamente comprando Qué mentira eso. alcaldes, cuando yo considero que no hay que comprar un alcalde para seducirlo, para que apoye la reelección, a cambio de que el gobierno apoye la reelección de esos alcaldes. Pero bueno,
¿Ustedes tienen algún elemento de prueba? ¿Cuáles son los pasos Bueno, a seguir? Vemos que ahí inclusive se hacen denuncias en los organismos internacionales. En este caso, yo voy a hablar como John García, y me perdonan, ¿verdad? Sí. Todos han hecho lo mismo. O sea, que yo pienso que ningún partido tiene calidad moral Muy para hablar de eso. sincera. De verdad. Muy sincera. O sea, todos han hecho lo mismo. Entonces, yo pienso que concentrarse en eso, muchas veces eso es perder el tiempo, es como perder la credibilidad como político. Debemos ser, nosotros, la partidocracia dominicana debe entender que la competencia debe ser por quien lo haga mejor, por quien ejecute más cosas positivas en beneficio del pueblo. No imbuirse en dimes y diretes que cuando yo estoy en el ejercicio del poder hago tal cosa y cuando estoy abajo entonces lo critico. O sea, cuando yo estaba era bueno y cuando después es malo. O sea, si la fuerza del pueblo sale criticando eso, yo les respeto eso, pero yo creo que todos los actores políticos, la partidocracia en sentido general, han practicado lo mismo. John, ¿ustedes tienen contemplado realizar algún proceso eleccionario interno para elegir a los candidatos, alcaldes, regidores? Naturalmente que sí, la ley electoral, la 1519, hasta ahora, ¿no? Establece método, a pesar de la modificación que pueda sufrir en los próximos días, porque debe ser en febrero, porque se contempla que no puede haber un cambio de las reglas de juego un año antes de las elecciones. Entonces esperemos que ahora en esta legislatura pues sea aprobada. Pero la ley establece cuáles son las distintas modalidades que tú tienes para elegir los candidatos. Y una de las modalidades son las encuestas. Nosotros siempre hemos optado por las mediciones. Te medimos, te hacemos 3 mediciones, por ejemplo, en la sociedad. No solamente a lo interno del partido, sino en la sociedad, porque no tiene sentido de que tú te impongas en un proceso interno dentro de tu partido, entonces que la sociedad hacia afuera no te quiera. Porque entonces sería regalarle una curul al partido contrario. Entonces, en eso Leonel Fernández, yo lo admiro y lo respeto, porque a Leonel Fernández no le importa que tú seas el más cercano a él, el más amigo de él, no. Para él, el candidato debe ser el que la nación dominicana quiera, en función de los estudios científicos que arrojan. ¿Y por qué encuesta y no una primaria? Bueno, lo que pasa es que si una encuesta que pudiese ser más barata, donde se miden a todos los candidatos de todos los partidos, no solamente lo tuyo, te dice a ti lo que va a pasar, ¿para qué inmiscuirte en un proceso interno donde se va a gastar? Bien, pero las encuestas se equivocan. Bueno. Se equivocaron en Gran Bretaña con el Brexit. Se equivocaron Estados en Colombia con el tema del sí o no en La Paz. Se equivocaron en Estados Unidos. O sea, se han equivocado en toda parte del mundo. Aquí se han equivocado. La fuerza del pueblo cree en la democracia. Que se equivocan. La fuerza del pueblo cree en la democracia. No, la democracia, la fuerza del pueblo nace exigiendo democracia. Por la defensa de la democracia, de la Constitución de la República, de la institucionalidad. Y esa Constitución, que es una de las 5 constituciones más garantistas del planeta Tierra, fue el presidente Fernández en un proceso de 2 años de discusión con todos los sectores de la vida nacional. Excelente, o sea que, John. Esa es la parte teórica, pero en la parte práctica vemos que ustedes aparecen no van a realizar un proceso interno eleccionario democrático. Lo que le digo es que ahorita tú me validaste las encuestas, ¿verdad? No, como estudio científico, pero no para elegir un candidato. Yo pienso que algún respeto hay que darle. No, mire, yo pienso que cuando tú haces 3 mediciones con 3 encuestadoras distintas, entonces, si los resultados son similares, ¿verdad? Entonces tú debes decir que por ahí está la dirección. Entonces yo creo que al final no es que los resultados se te imponen, sino ¿quiénes compiten? Ustedes 5, se juntan los 5, miren lo que hay. Si ustedes no aceptan los resultados, van a una interna. Ahora, si ustedes lo aceptan, ya no hay que hacer nada. Eso es si ustedes lo aceptan. Si alguien dice no lo acepta, entonces se van a un proceso interno. ¿Tienen fecha ya para establecer estos mecanismos de elección? No, a partir del 1 de julio, que es que establece la ley, que es inicia el proceso, pero yo creo que ahora en marzo que tienen que elegir. No se puede antes. Nosotros tenemos el plazo hasta octubre. O sea, tú inicias el proceso de pre-campaña del 1 de julio hasta octubre, entonces tú tienes ese lazo de tiempo. Para elegir el método, que yo digo, yo creo que ahora en marzo. No, bueno, tú eliges el método, porque es lo que te digo, tú no tendrás un método único. En una provincia, por ejemplo, tú puedes aplicar un método, en otra. ¿Tú ves? Okay. Porque ahora si tú decides, vamos a una primaria, porque hay partidos que van a decir, yo voy a primaria, pero si nosotros decimos no vamos a primaria, por ejemplo, no tienen que hacerse primaria simultánea, porque tú no puedes obligar a un partido a que vaya a primaria si él no quiere. Por ejemplo, los partidos pequeños no fueron a primaria en las elecciones pasadas.
Ellos decidieron otra metodología que fue una asamblea nacional del delegado y eso es válido porque la ley lo establece. Mira, John, ¿por qué a Leonel lo han puesto a, bueno, un término así elegante, a pasar vergüenza los partidos minoritarios? Que, bueno, Leonel en varias ocasiones ha anunciado que más de 10 partidos lo van a apoyar y ese acto todavía lo estamos esperando. Pero no es a pasar vergüenza. Yo muchas veces veo, la gente dice que compran a fulano, yo le digo, es un tema de valores. Es un tema de valores, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo toda mi vida de los 16 años al lado de Leonel y nunca he estado en otro lado pudiendo dar la oportunidad y las ofertas por un tema de valores, ¿verdad? Entonces lo que yo te digo, si un dirigente de un partido político te dice a ti, te apoyo, vamos a un acto que yo te apoyo, y fulano, tú tienes todo el crédito en esa gente. Ahora, tú nunca vas a pensar que ese anuncio se da quizás para que el gobierno u otros litorales te puedan valorar. Okay. Yo pienso que eso fue lo que pasó. O sea, el gobierno no me visualiza, no me pone atención, entonces yo anuncio públicamente que me voy con Félix Luna. Para que entonces venga él y me agarre y me diga, ¿qué es lo que tú quieres, toma? No sé, esa es una especulación mía, muy personal, que la asumo yo como persona. Yo pienso que pudo haber pasado eso, ¿no? Entonces, a veces... Pero Leonel no tiene entonces aliados ya, o tiene no, nosotros tenemos las puertas abiertas. Porque yo no he visto ni siquiera al que coordina todos esos aliados, que es José Frank, mientras el plazo fatal para el tema de las alianzas no se venza, tú no puedes decir que no va a haber alianza. Ahora, nosotros vamos a un proceso electoral con o sin alianza, con posibilidad de éxito en el 24. Eso lo dicen todas las encuestas. O sea, tú verás ahorita cuando todo aquel que le gusta oler donde se guisa, vea que Leonel Fernández sale en las encuestas, porque la meta de nosotros es ya marcar sólidamente un 40%. Desde que Leonel marque sólidamente un 40%, se produce un éxodo, y no el de Moisés. Yo le doy menos, yo le doy un 10. Le doy que marque 30. Que marque 30. No, es que Leonel marca sobre los 30 hace mucho. Leonel él marca sobre los 30. Lo que no marca sobre los 30 es el pueblo. Es entendible, pero Leonel como candidato nadie niega eso. Sí, y el tema de Abel es penoso porque Abel ya está cayendo, Pero hay posibilidad de algún nivel de acercamiento entre el leonelismo y el abelismo. Es que somos amigos, somos amigos y se sentaron en diciembre y tienen un pacto que yo no lo quiero. Mira, en la política tú no puedes ser todo o nada, tú no puedes ser. No, la política es política, o sea, es una ciencia compleja. Pero ¿por qué ustedes no quieren reconocer el pacto que ustedes tienen? ¿Cuál pacto? No, el pacto de no agresión. Nosotros tenemos una alianza. Esos pactos de no agresión son peligrosos. Recuerda de Hitler, un pacto de no agresión con Stalin y lo agredió. No, yo lo que pienso es que debemos dejar que cada quien tenga la posibilidad de crecer, de conquistar el electorado y finalmente las encuestas dirán quién estará en segundo, quién estará en tercero, quién estará en primero. Entonces yo pienso que entre la Fuerza del Pueblo y el candidato del PLD hay una lucha por el segundo lugar, que lo tenemos nosotros. O sea, es una lucha que ellos tienen por conquistarlo. Pero finalmente yo creo que se quedará en el tercero y eso va a producir un éxodo hacia la Fuerza del Pueblo y obligará... John, te voy a hacer una pregunta en cámara. Y yo quisiera que tú me contestes con sinceridad la pregunta que te voy a hacer a continuación. Como lo he hecho todo. Sí, como lo he hecho todo. Queda un minuto. Ustedes no aspiran, no tienen el deseo, no han provocado una reunión entre Leonel y Danilo que se entiendan de sinceridad para que resolver el tema de la unidad. Mira, no se ha dado esa reunión. No se ha dado, yo estoy preguntando si ustedes lo desean, lo aspiran, lo están viendo. Para llegar necesitamos que ellos dos se junten. Yo preguntando. Yo deseo, para mí, mi deseo es que siempre las cúpulas de los partidos, de la partidocracia, se pongan de acuerdo en cuanto a cuáles son los grandes temas nacionales que necesitan impulsar. Porque en definitiva es en beneficio de la sociedad. Pero yo creo que en su momento Leonel y Danilo se entenderán y eso es lo que entiendo como hijos de voz que son. Bueno, excelente. Sí, ¿no tienes alguna aspiración, John, de cara al proceso? Mi aspiración, sí tengo una gran aspiración, y es que el presidente Fernández gane las elecciones para que volvamos a la ruta del desarrollo y el progreso en la República Dominicana.
Bueno, Llegamos al final del Y un programa. saludo para una amiga mía, Jennifer, que vino al país ayer y nos está viendo. ¿de Sí, verdad? sí, Jennifer, una amiga. Jennifer también tú Está no en puedes- Punta Cana. ¿Dónde que yo? Ah, en Punta Cana. Sí, ella vive en Estados Unidos, pero vino y me No, dijo que pero estaba viendo el llévala a programa. la 42 ahí. Ah, sí. Mira, voy a tener que ir a la 42, tengo que ir.